Hoy está con nosotros Victoria Santa Cruz, investigadora de las culturas de raíz africana y, bueno, ampliamente conocida, creo que no necesita de una presentación formal, le damos la más cordial bienvenida. Y Victoria ha publicado, o mejor dicho, una de sus contribuciones está incluida en el 4º tomo de una colección multiautoral que viene publicando el Congreso de la República, titulada El Perú en los albores del siglo XXI. Y aquí veo un trabajo de Victoria titulado El importante rol que cumple el obstáculo. Bien, es una contribución llena de ideas y de puntos del mayor interés, de modo que vamos a conversar en torno a esto. Quisiera formularle una pregunta de carácter personal, pero creo que en este caso es importante. Dígame, el hecho de ser mujer, el hecho de ser negra y el hecho de ser latinoamericana y también concretamente peruana, ¿estos han sido 3 obstáculos para usted o no? Han sido obstáculos porque me di cuenta de que eso me impedía ciertas cosas. Me he dado cuenta que es obstáculo porque realmente he ido constatándolo. Pero el nombre de esta conferencia que di en el Congreso, el importante rol que cumple el obstáculo, es importante porque me di cuenta que el obstáculo cumple un rol. ¿Quién en mí se molesta? ¿Quién en mí reacciona? ¿Y desde dónde? Y entonces empecé a descubrir que el enemigo vive en casa. Y empecé a descubrir, y por eso es que me importa tanto compartir, que el obstáculo es una suerte de, si uno empieza a comprender y uno empieza a ponerse de pie, es decir, a asumir su responsabilidad sin buscar a quién culpar, empieza uno a encontrar esa clave que dice, conócete a ti mismo. Eso es una clave maravillosa que existirá siempre. Porque mientras el ser humano no sepa quién es, tendrá siempre que buscar a quién culpar. Es muy cómodo, pero es una trampa, porque todo lo que es cómodo es una trampa. Ahora, concretamente, estas dificultades que usted ha hallado se deben a una situación general de discriminación, a factores eminentemente sociales. ¿De qué orden? Bueno, es discriminación. La cuestión está, y esto me importa mucho, y me encanta que me ponga esa pregunta, porque nos empecinamos en decir, me discriminan por esto, me discriminan por el otro, y aquello no es más que consecuencia de otra cosa, porque el ser humano, comprendámoslo bien, está dividido. Dice una cosa, piensa otra y hace otra. Y esta división, mientras no tome conciencia de algo, nos va a destruir. Entonces, el racismo, la discriminación según las razas, la discriminación por religión, la discriminación por apellido, la discriminación por dinero, son consecuencias de una real división. Y entonces aquí hay algo que me encantaría compartir. Desde el momento que el enemigo vive en casa, es que por alguna razón no estamos en casa. Y entonces es empezar a ponerse de pie, asumiendo su responsabilidad, sin buscar a quién culpar, porque no hay revolución sin evolución, y esa se gesta al interior de cada uno de nosotros. Y empezar a descubrir lo importante que es algo que se llama presente. Solo en el presente hay acción, y solo en la acción hay mutación, transformación. Esto lo vengo descubriendo desde casi que tengo uso de razón, porque desde una memoria ancestral, heredé aspectos básicos del ritmo, África. Y cuando en la vida, que es la escuela que hemos olvidado, la vida cotidiana, empiezo a tocar fondo, en un momento de mi vida dije, no obstante africano, esto es cósmico, porque ¿qué cosa tiene el ser humano si es un aspecto del cosmos? Entonces es muy fácil decir, soy un microcosmos. Ok, si eres un microcosmos, descubre las leyes dentro de ti del macrocosmos y entra al sitio que te corresponde. Ahora, aquí me parece que en el planteamiento hay una inversión, porque normalmente se dice
que la transformación tendrá primero que ser social y entonces luego, bueno, eso es normalmente, ¿no? Bueno, ahora, usted invierte los términos y dice, la revolución comienza por en casa. Claro. Ya lo creo, no es revolución, en fin, evolución. Además, lo social, ¿qué es eso? Es decir, es preciso que no continuemos nadando en un océano de palabras. Lo social es ¿qué? Y si no estamos conectados con nosotros mismos, no podemos conectarnos con el otro, de hecho. Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta, hablando de esta división y hablando de estas consecuencias de la división. Cuando estamos conectados con nosotros, cuando existe, que eso es una cosa terrible cuando digo, en la célula familia, y esto va desapareciendo, ¿no es cierto? Hoy día trabaja el padre, la madre, los hijos salen a la guardería, y la célula familia es fundamental. Hay ciertas cosas que no se aprenden sino esa célula familia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a comprender lo que es respeto y la base de todo, incluyendo el amor, es respeto. Pero eso, cuando se comprende desde cierta edad, es una convicción porque hay una conexión interna. Entonces esto no es racional, esto no es analítico, esto no es una cosa convencional, esto es sin adjetivo. Y ahí viene lo que es compromiso. Entonces, eso se respeta porque está dentro de las fibras nuestras. Y eso entonces empieza a dar paso a esa calidad de atención que de adentro afuera empieza uno, porque todo es alimento, todo es vida y vida necesita sustento, alimentar algo que vive en nosotros. Algo que vive en nosotros, y la diferencia del ser humano y un animal es que algo que se llama dignidad. Una observación, ¿sí? Me da la impresión ¿sí? de que usted está hablando desde una posición de la persona que ha llegado. Y ha llegado luego de un proceso, luego de una evolución. Interrumpo, te estoy diciendo de la persona que ha entrado en un aspecto del proceso. No olvidar que estamos en la eternidad. Un aspecto del proceso que ya hay una cosa que es clara, ya no quiero eso, pero sigo. Esto se sigue decantando porque es eterno. Ya, muy bien, pero a lo que yo iba, es que eso ha supuesto en usted y en cualquier otra persona que lo emprenda un trabajo, ha supuesto claro. Un empeño, una perseverancia. Claro. Pagar con su cuota de esfuerzo, nada es gratis. Sí, pero hay que ver el otro plano, ¿no? Por eso decía yo en la conexión con lo social. Normalmente la gente no quiere hacer ningún esfuerzo, ¿no? La gente es ociosa, etcétera. Entonces está esperando que algo les sea dado. No que esto se consiga después de una labor perseverante y tenaz, sino que sea algo concedido por una entidad que puede ser el Estado, algo que sea mayor que nosotros, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva normal. Bueno, pero es absurda. Sí, ya sé, pero es lo fácil. Bueno, pero en la realidad, fácil y difícil no existe. ¿Por qué? Porque en la realidad no existe eso. En la realidad es, sin adjetivo. Así es. Entonces, cuando está dicho, ¿no? El único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra es el hombre. Bueno, pero cuando empieza esto, porque la vida es sumamente interesante. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Cuando eres golpeada y tú dices, ¿pero qué he hecho yo? Y hay una cosa que quiero decir. En un aspecto de mi proceso fui víctima. Y no aguanto a las víctimas. Creen que todo el mundo está contra ellas. O sea que cuando uno dice algo, es porque lo ha vivido y ha salido de eso. Es decir, no ha salido, ha entrado. Porque el secreto es entrar. Entonces aquí viene esto. Mi interés en compartir es tan real. Adoro a los niños, adoro a la gente joven. Y entonces cuando uno descubre su tarea, no es ni maravillosa ni genial. Ha descubierto su tarea y eso es una bendición. Entonces, yo invito a trabajar, y esto no es terrible. Esto no es terrible. Es una satisfacción que por ser armoniosa no es exuberante. Todo lo exuberante es exceso, y en todo exceso hay ausencia. Entonces, si uno espera que las cosas le caigan, hay un refrán muy antiguo que dice: quien por su culpa padece, vaya al infierno a quejarse. Y también el que vive de esperanzas muere en ayunas. Entonces, señores, si estamos aquí es por algo y hay que pagar con su cuota de esfuerzo. Y cuando empieza uno
a trabajar y a descubrir qué es el trabajo. Por Dios, es conocer el estado anímico y es estar en lo que estás haciendo y es crecer. Y por eso es que no digo yo enseño, porque es despertar calidades inherentes al ser humano y empieza algo a trabajar desde dentro y empieza uno a despertar y a ponerse de pie. Eso es. Vamos a hacer aquí una primera pausa y luego continuaremos esta conversación con Victoria Santa Cruz. Observación en forma de pregunta que consta en su trabajo, que dice: ¿cómo acercarse con un serio interés a estas llamadas expresiones populares si a lo folclórico, a lo pueblerino, a lo ingenuo se los ha hermanado? Es decir, se los ha metido en un mismo saco. Así es. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Me pregunta? ¿Nos podemos tutear? Bueno, como Arza. ya. ¿Quién hizo eso? Sí. ¿Acaso eso lo he inventado yo? Cuando algo dicen y aquí, allá y acullá. Eso es muy folclórico, ¿ya? Barato. ¿Qué tal cosa y tal otra? Ah, pues tal cosa. ¿Es cierto o no? Entonces, además hay una cosa que es importante y también señalo allí. Si folclore quiere decir conocimiento del pueblo, ¿no? Eso es la palabra, ¿no? Y pueblo se asocia con hombre menos culto o decididamente inculto, eso es peyorativo, ¿no? Ya que hay que etiquetarlo todo, sería conocimiento del hombre desde un aspecto del proceso de su evolución. Y hay una cosa que es importante señalar. Las clases sociales no son estancadas. Está dicho, es un proverbio hindú, creo, el río está siempre allí, pero el agua no es nunca la misma. Entonces, ¿qué creen que este pueblo es? Además hay una cosa, que si fuera realmente esto cierto, esto que está trabajándose aquí en esta etapa va a ser transformado por estos que están aquí y en aquel nivel superior es inferior en otra jerarquía. O sea que es transformación, vida es renovación, transformación. Le voy a contar una anécdota. Vea, hace muchos años estuvo por aquí, y creo que hasta más de una vez en los últimos ¿Y me sigue diciendo y usted? Estuvo Moisés Vivanco. Bueno, Moisés Vivanco, sí, el ayacuchano que fue con Mazuma. Exacto, bueno. Ajá. Y entonces lo acusaban, con razón o sin ella, de internacionalizar lo nuestro, de cambiar lo que era esencialmente folclórico, ¿no? Y modificarlo y dar entonces una imagen musical del Perú que no se correspondía con lo que consideramos auténtico. Bien, una de las características, hasta donde yo sé, de lo folclórico es casi su permanencia, ¿no? Tiene un carácter y además un carácter de permanencia que no lo tienen otras manifestaciones. Y yo recuerdo que él decía, vean una cosa, hay un instituto, en esa época creo que era Casa de la Cultura, que debe velar, ¿no? Y debe guardar lo folclórico como valores, digamos, más o menos inamovibles. Pero yo soy un músico que puede hacer con esto una serie de otras cosas, una serie de creaciones, y en esa medida yo no tengo que someterme a cánones, ni a reglas, ni a un inmovilismo. Y por lo tanto, pues puedo internacionalizar y hacer esto. Esa es mi versión, yo no digo que sea lo auténtico del Perú. Bueno, ¿no cree que en el fondo está en lo cierto? O sea, yo creo, no es que creo, estoy segura, porque lo he vivido. Si yo me he atrevido a darle cierto carácter a ciertas danzas de raíz africana, es porque descubriendo el ritmo, descubriendo a dónde va esto y sintiendo que es preciso hacerlo, porque realmente la danza, la música, la artesanía, los instrumentos musicales son medios, no son metas. Y en estas culturas disque subdesarrolladas, ¿no?, estaban inmersas en la vida. En las culturas disque desarrolladas son aprendidas por especialistas. Y estos especialistas desconocen absolutamente todo de lo que es la vida. Es para afinar el único instrumento que no puede ser afinado por otro, que es el ser humano, despertando calidades inherentes al ser humano. Entonces, me he permitido ciertas cosas por conocer lo que es el ritmo y para poderlo comunicar
Danza, porque esto es curioso, Marco Antonio. Yo sí te tuteo. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Marco Antonio. Sí, no sé, bueno, Okay. ese nombre de emperador. Sí, pues, Marco Aurelio. Ya. En el transcurso de mi vida, porque he tenido una madre que fue extraordinaria con toda la cosa de tierra. De ella aprendí a bailar la marinera, de ella aprendí, además cantaba tristes con fuga de tondero, y cuando cantaba las décimas hacía el acompañamiento de la guitarra con su misma voz. Ah, sí, ¿no? O sea que aprendimos la melopea del socavón, ¿ya? Y mi padre, que se crió en Estados Unidos, ¿no? Fue de 8 años con unos padrinos de él y volvió de 32, se casó y de ahí venimos nosotros. Yeah. Entonces, desde muy pequeñita, ¿no? Todos hemos escuchado, hemos conocido así, de Paporretti cantábamos a Wagner, a Haydn, a Handel, a Mozart, ¿ya? Pero no como una cucharada de aceite castor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que después, cuando ya éramos negritos más grandes, ¿no? En la mesa grande del comedor, me acuerdo, después los días de fiesta tamborilábamos en la mesa y hacíamos combinaciones rítmicas, pero señores, sin saber que existía un continente africano, pero hay que ver lo que se dice sin contar, ¿no? Y los mayores aplaudían, conociendo esto desde dentro, conectándose, una cosa es, como está dicho ya, desde el intelecto se colonizan ciertas partes del cuerpo, y no se puede ser libre de una colonización. Esto es conexión, la química del conocimiento es algo increíble, y por eso, cuando en un momento dado de mi vida descubre que no obstante africano es cósmico, es que yo puedo compartir con la familia humana, y eso me importa muchísimo. Pero aquí hay una frase que me parece medio críptica. ¿Medio qué? Críptica. A ver, expláyate. Dice, conocí del África ciertos aspectos del ritmo que calaron muy hondamente en mí. ¿Podrías ampliar esto? Bueno, está bien claro allí. No, para mí no, porque... Ok, bueno, calaron muy hondamente en mí es porque... En primer lugar, que hay ciertas cosas que se han experimentado y no se explican, pero voy a tratar, ¿no? Mira que estaba, por ejemplo, en el ropero, que en esa época no decía ropero, no hay closet, ¿no? Y la llave estaba clic, 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 clic. ¿Comprendes? Algo llamaba combinaciones rítmicas, viviendo el silencio cuando descubro que la clave del ritmo y la clave de todo es el silencio. Silencio no es estar con la boca cerrada, silencio es estar interiormente descubriendo ese mundo que es preciso conocerlo. Entonces, porque yo no he terminado de decir la otra cosa, es que hay tanto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a darte cuenta que las mismas leyes cósmicas están en la cocina. Aprendí a cocinar de mi madre. Chico, esa mujer, estábamos chicos y vaciaba el agua hervida al suelo, en esa época de cocina el piso era de cemento, y decía, escucha el sonido. Cuando el agua ha hervido, es un sonido, cuando el agua está cruda, y ya lo creo, pero lo ponía en contacto con vibraciones, ¿ya? Entonces, no olvides que dentro de nosotros vive un conocimiento importante, pero hay que despertarlo, porque estamos divididos, y solamente se despierta con una actitud frente a la vida. Entonces empieza uno a comprender, y lo que hay allí no son ideas, son hechos, sino que hay ciertas cosas que no se pueden decir, porque si no deviene analítico, y el análisis empieza cuando la acción cesa. Claro, una observación. Aquí habría dos variables que me parece que son... ¿Dos variables qué quieres decir? Quiero decir que son aspectos que varían según las personas, ¿no? Entonces, no son constantes. O sea, te voy a decir una cosa. Lo que quiero manifestar es lo siguiente, ¿no? Aquí hay, en primer lugar, un medio favorable, un entorno familiar que ha favorecido eso, que lo ha acentuado, y hay una particular sensibilidad de Victoria Santa Cruz y Gamarra, ¿no? Que igualmente ha canalizado eso, claro, todos tenemos... Pero eso es que no tenemos por qué. Además hay una cosa, Marco Aurelio, si yo te contara cómo la vida me ha fustigado por tener ciertas condiciones desde la escuela primaria, por tener ciertas condiciones, era la última, y tenía que hacer un esfuerzo superior para que no se me pueda pasar al otro lado, y era la primera. Todo eso ha sido un privilegio, y eso es lo que quiero justamente compartir, las increíbles ventajas
de las aparentes desventajas. Porque si bien es triste la discriminación del blanco al negro, es más triste del negro al negro y existe también. Sí. Entonces, está el complejo. Entonces, todos somos diferentes como son diferentes las huellas digitales. Los procesos no se repiten jamás, pero sí, hay algo dentro. Y si no estamos aferrados a esto, de pronto, algo despierta. Por eso. Una información te paso. Ya no es cierto lo de las huellas dactilares, no, porque se han encontrado huellas dactilares iguales de personas distintas. Por fin se han encontrado. Pero lo que no se ha hallado y parece que no hay son dos ojos iguales de personas distintas. Entonces ahora el criterio de identidad se hace con los ojos, que es un medio más seguro y confiable y exacto. Yo te digo, el criterio de identidad, y pongo identidad porque repito lo que estás diciendo, pero los seres humanos somos diferentes, por obvias razones. Felizmente. En lo negativo y en lo positivo, cada cual es único. O sea que copiar es nefasto, y enseñar así es nefasto también. Si el profesor no está en contacto consigo mismo, no sabe de dónde viene la dificultad de aquel. Y ahí está lo interesante, que el profesor, si es un profesor que ha trabajado dentro, está dando y recibiendo, porque esa es una ley cósmica. El que enseña está aprendiendo del alumno. Por eso es que jamás se ríe uno de aquel que no sabe. Y al guiarlo está aprendiendo. Y no le dice esto es así. Lo orienta para que el otro despierte desde sí y crezca, que puede ir más lejos o más profundamente que el profesor. Sí despierta desde sí. Voy a citar aquí otro pasaje que me parece importante por haber vivido, experimentado y desarrollado el ritmo interior a lo largo de un proceso. Me atrevo a sostener en esta época lo que estos seres supieron hace muchísimo tiempo. Supieron que las bases para establecer las conexiones requeridas propiciando un superior nivel de evolución están en el cuerpo humano. Ahora, ¿cuánto tiempo te tomó a ti darte cuenta de esto? En el cuerpo humano existen secretos que no son del plano físico terrestre. Entonces, aquí no se habla de tiempo, por la sencilla razón de que ciertos aspectos del conocimiento, según tu actitud, suceden en un instante que hubiera necesitado 30.000 libros para leerlos y jamás te van a decir la realidad. Es la conexión que es, y además empieza uno a descubrir la palabra, que es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, no es cuánto tiempo te tomó, sería mejor ponerlo en ¿cuál es la actitud que tuviste que sostener para que eso se diera? Ahí está la cuestión. Actitud viene de acción. Y en acción, solamente en acción, es que esas mutaciones se dan. Yo preguntaba por el tiempo porque siempre en todos los sucesos importantes hay un punto de quiebre, hay un momento estelar, ¿no? Entonces este momento estelar se produce después de una gestación, de una iluminación, pero es un proceso que toma un tiempo. Sí, esto, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que en esto, y hay ciertas cosas que yo misma no puedo decir, esto fue por tal razón, porque esto ha sucedido, y soy consciente de eso, y soy consciente también de una cosa que si digo honestidad, si digo pura, y digo, quién sabe, una ignorancia que me salvó. No tuve interés en saber qué había más allá. ¿Ya? Entonces, sucedió algo. Tal vez una inocencia, ¿no? Claro, pero si digo inocente van a hacer un gesto. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que lo sea inocente. Chiquito, la vida me enseña muchas cosas. Sí. Entonces, si digo ignorante, lo aceptan. Y ya puedo seguir comunicándome. Entonces, como no me importa, porque realmente... Hoy día, ¿quién me puede insultar? Hoy día sé quién soy. Y entonces, ¿qué sucede? Que empiezas tú a descubrir, y ese descubrir, y esa conexión, y ese estado anímico, tiene un sabor, que es un sabor saber, que eso no se puede explicar. Por eso pongo ahí, cuando ese sabor saber empieza a manifestarse, entonces, eso no se puede ir al ego. Y cuando descubro que el ego y la discriminación y la arrogancia pertenecen al pasado,
¡Ah, chico! Digo, pero ¿cómo es posible que podamos estar a merced de quien está muriéndose de miedo? Porque la real fuerza comparte. El miedo se arma de una máscara de poder e impone. Si la fuerza real impusiera, perdería su calidad de fuerza. Vamos a interrumpir brevemente este diálogo y luego retomaremos la conversación. Bien, aquí en tu trabajo dices, crearon sabias combinaciones rítmicas, las que al ser percutidas o experimentadas de diferentes maneras sutiles... De diferentes sutiles maneras, he dicho. Ah, bueno, acá dice... Porque claro, es muy distinto, diferentes sutiles maneras. Darían a quienes las viven la capacidad de entrar en sí mismos, ¿no? Así es. Bien, acá hay algo bien interesante, por lo siguiente. Yo recuerdo hace muchos años cuando leí las obras completas del filósofo español José Ortega y Gasset. Él, en una de sus obras, se ocupa de esta capacidad que nos es privativa a los seres humanos de entrar en nosotros mismos. Y decía Ortega con mucha razón. ¿Privativa? Sí, sí. Decía Ortega, sí, porque el animal cuando no es activado por alguna exterioridad se duerme. El animal no puede desentenderse de lo que le rodea y entrar en él mismo. Bueno, y Ortega decía, y es curioso, decía, pero nuestro idioma tiene un verbo que no se puede traducir a ningún idioma, y es verdad, no se puede traducir a ningún idioma, es único este verbo en español. Para traducirlo hay que usar varias palabras, no una sola, no se puede, y es el verbo ensimismarse, ¿no? O sea, meterse en sí mismo, dentro de, bueno... Pero ensimismarme tiene muchas connotaciones que no me gustan nada. No, pero está diciendo acá, entrar en sí mismo es ensimismarse. Bueno, pero es que, atención, en sí mismo, y ensimismarse se le ha dado una serie de connotaciones que no es eso. Así como, por ejemplo, cuando la gente dice entrar en trance, es get out of here, ¿no? No, pero ¿qué cosa? Que en sí mismo... Perdón, doy una definición de ensimismarse, ¿no? Es recogerse, ¿no? Sumirse en la propia intimidad y desvincularse de la exterioridad, ¿no? Ese es básicamente lo que yo entiendo por ensimismarse. Yo no. ¿Qué cosa entiendes? No, eso lo conozco. Ya. Lo conozco. Es ese yo mismo que es una unidad en nosotros. Y siempre estamos metidos, enfrascados en una serie de yoes que salimos y entramos en otro y decimos yo mismo, racionalmente, que no tiene nada que ver con yo mismo. Yo mismo ya es un nivel. Yeah. ¿No? Entonces, al percutir, al hacer una combinación rítmica que existen y que están formando unidades, llamando a unidades, entonces de pronto hay una conexión, y es un estado anímico de un nivel superior. Entonces, este conocimiento que existen en culturas antiguas es un conocimiento de seres humanos de otros niveles, son rezagos de un conocimiento. En la cultura, porque cuando se habla de tambores pensamos que nada más que África, no, los tambores en China, los tambores en Japón son tambores increíbles, no sé si tendré tiempo, pero cuando Peter Brook vino a Lima en el año 60 y tantos, creo, 70 yo estaba 70 y tantos, yo estaba dirigiendo el Conjunto Nacional de Folclore del Instituto de la Cultura. 79, sí, estuve acá, sí. Entonces, Peter Brook pertenece a una institución que formó, no sé si se llama el señor Gurdjieff, claro, el Cuarto Camino, claro, ¿no? Y entonces, Peter Brook fue a ver un ensayo mío y se quedó fascinado, porque yo hacía ahí con los chicos trabajos de ritmo, ¿verdad? Y se quedó fascinado y me invitó a París para que trabajara con su grupo cuando iba a montar el Mahabharata. Invitó a diferentes profesores de diferentes partes del mundo y yo fui una de ellas. Estuve trabajando un mes y no sé cuántas semanas y fui con mi sobrino Rafael que hacía la percusión. Que cuento este detalle, cuando llegamos estábamos conversando y estaba ahí sentado Rafael sobre el cajón y entonces le dice, ¿y tu instrumento cuál es? Y dijo, este. Él acostumbraba a ver unos timbales, unos tambores de los japoneses, de los chinos, este es. Sí, le digo, Rafael toca. Y empezó Rafael a tocar el cajón. Y en ese instante viene un percusionista chino, viene
un japonés y viene uno hindú que era de no sé qué tribu, que estaba con un traductor porque no entendía los dos hindúes. Y en ese momento mágico, gente de distintos puntos del mundo, sin decir ¿en qué momento entro?, hacen un momento increíble, tocando el cajón peruano de africana, el otro, Peter Brook se quedó fascinado. Esa es la lengua del ritmo interior. No tienes que decir, ahora vamos, ya, 1, 2, no señor, está allí, y tú entras, conectadísimos, y fue una satisfacción increíble. Pero aquí tú eres bien clara cuando hablas de entrar, ¿no? Acá, porque también cuando uno dice conexión, puede ser una conexión que no suponga una entrada, sino algo que sea conectado. No. Cuando digo conectar, cuando ya esto empieza, porque primero uno empieza a conocer los sabores y después ya tiene la voluntad, porque empieza a recordar el estado anímico y busca ese estado anímico, que son otra vez conexiones. Según tu calidad de hacer, es la guía que vas a tener, y entonces vas a ser guiado, porque eso es cierto, ¿ya? Y entonces te conectas. No mal uses eso. Porque el hecho nada más que querer mal usarlo, ya saliste. Yo me acuerdo que en mi proceso, cuando de pronto decía, ¡uy! Era como apagar la vela. De momento que te sorprendes, ya estás afuera. No. Sí, no te sorprendes. Y entonces es entrar. Y entonces percutir. Y empieza a haber una química. Ahora, esa química, y por eso es que los procesos son diferentes. Si este ser humano lo que le interesa es ser un buen percusionista, no va a ir más allá de eso que estoy hablando. Porque todo aquello hay que ponerlo en práctica en una escuela que hemos olvidado, cuyo nombre es vida cotidiana. Ahí está la cuestión. ¿No crees tú que también aquí hay una cuestión, aparte de todo esto muy interesante que nos has referido, ¿no? Hay una cuestión racial, y me refiero a lo siguiente, ¿no? Está demostrado científicamente que la raza negra tiene un lenguaje no verbal mucho más abundante y rico que otras razas. Entonces, y eso se ha podido estudiar muy bien en el África, ¿no? Para el nativo de Nigeria, comunicarse no es simplemente pronunciar, no es simplemente decir palabras, sino es poner todo el cuerpo a contribución de esta comunicación. Entonces es hacer gestos, muecas además, ¿no? Imagínate tú a un nipón. Te interrumpo para decirte esto. No está haciendo gestos para contribuir. Los gestos son consecuencia de. Bueno, pero yo había entendido que digamos el movimiento corporal es parte del significado oral. Atención, que quiero ponerlo bien claro, ¿no? A mí me han dicho en distintos países, tú hablas con tu cuerpo. Yo lo que hago es, porque el gesto, el timbre de voz, son consecuencias de un estado anímico. Como empieces en el gesto, ya te fundiste, porque ya eso es falso. No se empieza en la consecuencia. Estado anímico y entonces el gesto. Y el timbre de voz, que es importantísimo. Por eso es que cuando trabajo con ritmo, no necesito mirar al que está trabajando y trabajo con psicólogos y trabajo con ansiedad, sino en el sonido, si salta y cae, según la verdad, sea en el sonido que está mintiendo. Pero permíteme una observación. Así es. No, yo insisto, que hay un factor racial. Por ejemplo, yo he tenido ocasión, y con cuanto mayor razón tú, pues que tienes un dominio de esta parte musical, pero he tenido ocasión, por ejemplo, de ver tocar el festejo, ¿no? Por ejemplo, a Vicente Vázquez, o luego lo he visto bailar a negros, etcétera. Eso solamente lo pueden hacer ellos, así, con esa calidad y con esa expresión somática, y otros por más que lo aprenden. Pero claro, pero fíjate. Entonces dime, no hay una cuestión racial. Espérate, pero es que ya tú estás tomando la cosa racial, y yo lo tomaría en vez de racial, porque en buena parte lo estoy tomando. No. Claro. Lo que quiero decir es que... Es un punto a favor. Lo que quiero decir, ni favor ni en contra. No, pero ¿a qué te estoy a favor? Te estoy diciendo que hay otros que no lo pueden hacer. Ni en favor ni en contra. Lo que estoy diciendo es que esto pertenece a una cultura. Entonces, esta cultura tiene esas características que son atisbos de algo superior. Atisbos, ¿no? Entonces, los otros que quieren hacerlo, ¿ya? Mira, esto me pasó y lo conté en una oportunidad.
cuando recién volví en el 66 de Europa, hice un llamado a negros y mestizos de negro que quisieran pertenecer a un grupo de teatro y danza negros del Perú, que fue el primer grupo que formé en ese nivel. Entonces vinieron mulatos, mestizos, negros, ¿verdad? Y vino una blanquita y me dice, yo también quiero participar, Victoria, porque yo bailo como negra. Y le dije, ¿y eso qué cosa es? Porque yo soy negra y no sé qué cosa es bailar como negra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces se dio cuenta de la tontería que había dicho. ¿Qué es bailar como negra? Si esto es consecuencia de... Por eso es que en ciertas danzas de esta raza no hay calentamiento. Sientes el cajón y ya está la conexión adentro, que ahora se está yendo a una gran dispersión, porque el negro, y lo repito, está vendiendo su erotismo. Una cosa es vivirlo y otra cosa es exhibirlo. Ya eso, hay muchas cosas de las que están haciendo ahora que yo no lo creo, ¿ya? Porque el real movimiento empieza... Un carácter comercial, ¡hombre! Sí. Para variar, ¿ya? Dispersión, ¿ya? Entonces, pues, no es cuestión de bailar como negra, porque no se me va a ocurrir nunca decir bailo como negra. ¿Qué es esto? Eso es sentirlo. Y hay una cosa importante que es el plexo solar. Importantísimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo... Entonces los fisiólogos llaman al plexo solar el cerebro abdominal. Este es el cerebro abdominal. No, no están equivocados. Sí, bueno, yo me atrevo a decir que sí por una razón, y ya completaremos un día. ¿Ya? Por ejemplo, adoro las cosas, las expresiones de la sierra. Dicen que mi padre contaba que nosotros venimos de una familia de Bolívar de Santa Cruz, que fue un indio boliviano y una negra africana. Y de ahí venimos nosotros. Entonces, cuando estuve en Francia, me acuerdo que alguien me dijo, ¿usted tiene sangre india? Dije, yo, ¿cómo sabes? Sí, hombre, sí tengo sangre india, pero tan lejos mis rasgos son africanos. Y me dice, esto es, hombre, dije, África es un continente, por favor. Pero ahora, a mí me fascina, ¿ya? Y por conocer ciertas bases del ser humano, cuando yo veo bailando su huayno, y cuando yo digo yo, mira cómo está allí, si no se quedaran allí, si pudieran penetrar, eso no lo puede hacer cualquier otro. Además, he visto muchachas cholas, muchachas que no lo han aprendido, no lo han mamado, y entonces lo quieren bailar y están mintiendo, porque no es así. Una cosa es eso que evocas algo y ya está allí en las raíces, y otra cosa es haber aprendido y 1, 2, 3 y dar la vuelta y no sé qué, por favor. Claro, lo que yo me refería básicamente... Claro, estos son aspectos de esa cultura, que es la conexión. Yo me refería básicamente a algo que ya había dicho con respecto al jazz Duke Ellington, ¿no? Había dicho, un jazz que no tenga swing no es jazz. Ahora bien, el swing no está escrito. No, entonces me refiero a eso que no está escrito, que no se puede aprender en un sentido convencional y que forma parte, digamos, pues, claro. Es esa cosa mamada heredada, que inmediatamente conecta y empieza eso a vivir, y que no hay que quedarse allí. El Fondo Editorial del Congreso del Perú ha publicado de César Calvo Edipo entre los incas, 3 tomos. Acá están los 3 tomos. Edipo entre los incas de César Calvo. Y aquí los 3 tomos, Edipo entre los incas. Mostré uno de los tomos al revés, pero qué importa, imagínenselo. Tiene un prólogo de Antonio Melis. Yo no sé quién estará a cargo de las ediciones del Fondo Editorial del Congreso, pero y no es este el único caso. Anteriormente yo he mencionado la cantidad importante de ratas que contienen las ediciones del Congreso, pero aquí, por ejemplo, hay algo inconcebible, ¿no?, en la composición de un libro. Acá hay un prólogo en este libro de César Calvo, acá hay un prólogo de Antonio Melis. Bueno, y la obra es en 3 tomos. Entonces es obvio, evidente, que el prólogo tiene que ir solo en el primer tomo, ¿no? Es elemental, pues, ¿no? Bueno, y aquí ponen el prólogo en los 3 tomos. El mismo prólogo, no crean que un prólogo distinto para cada tomo. En los 3 tomos está el prólogo de Antonio Melis. ¿A dónde se ha visto eso?
La persona que ha hecho esto, la persona que ha tenido a su cargo la edición, no sabe de lo que se trata, ¿no? A mí me sorprende muchísimo. Yo sé que ya Marta Hilleran no está a cargo de esto. Estoy cierto de que si ella hubiese estado a cargo de esta edición y de otra, pues no se hubiesen cometido despropósitos como el recién dicho. De modo que quería simplemente mostrar esta obra de César Calvo. Voy a leerla con cierto recelo, con cierta aprensión, que quizá la realidad ya de una detenida lectura desmienta, ¿no? Estoy yo deseoso de que se produzca el desmentido, porque bueno, este es un terreno que no es el terreno de César Calvo, ¿no? Que fue un gran poeta. Pero bueno, acá ya ingresa en otros cotos y no sé pues cómo le irán, ¿no? Espero que le vaya bien. Bien, luego se ha publicado el número 124 del Boletín de Lima. El número 124 del Boletín de Lima. Y aquí me quiero detener unos minutos porque hay un extenso trabajo del arqueólogo Roger Rabines, titulado Sexo y magia sexual en el Perú. Un comentario, es a propósito de la publicación del libro de Kaufman, ¿no? Ustedes recordarán, ya hace algunos meses yo entrevisté al doctor Kaufman, ¿no? A propósito de este libro. Bien, y comentando este libro y una serie de otras cosas relacionadas con lo sexual, Rabines ha escrito pues este ensayo. Entre otras cosas, me ha sorprendido, porque no es la única, ¿no? Pero bueno, como esta me concierne directamente, me ha sorprendido y quiero noticiar de ello a los televidentes. Aquí, la página 116, dice, entre las publicaciones periódicas peruana de la segunda mitad del siglo XX, de carácter pornográfico, bueno, acá él traduce directamente soft pornography y hard pornography, ¿no? Y lo pone como blando o duro. En realidad es una traducción equivocada, porque en realidad es pornografía de grueso calibre o de pequeño calibre. Aun cuando algunas reclamen su carácter científico, pueden mencionar en orden alfabético a las siguientes. Entonces aquí menciona todas las publicaciones que el arqueólogo considera pornográficas, ¿no? Y está la revista 5, Cueros, Cosquilla, Culantro, Deseo, Fama, y está mi revista, acá está la revista Fasky, ¿no? Y juntamente con Gatita, con Gilas, con Mañuco y Orgía, ¿no? Y Virgin Dolls, etcétera, ¿no? Y Z, ¿no? Bueno, yo he conversado con la productora de este programa, Diana Cabrera, y le he dicho que por favor haga las diligencias pertinentes para invitar al arqueólogo Rabines, porque realmente, ¿no? Tengo el mayor interés, no solamente en discutir con él todo su trabajo, que me parece enteramente discutible, sino particularmente esto, ¿no? Porque yo esta revista la publiqué hace 30 años. Yo creía pues que no había publicado una revista pornográfica, no, la verdad, no había, ¿no? Y yo creía que, claro, había una diferencia importante entre las autoridades que confiscaron mi revista, el último número, el 10º, lo confiscaron y me metieron a mí en la cárcel, etcétera, hicieron lo que quisieron. ¿Cuánto daría, le confieso, por estar nuevamente frente a los señores magistrados, ¿no? Que tuvieron el atrevimiento de juzgarme, ¿no? Y en esa época había que demostrar, cuando a uno lo denunciaban, había que demostrar que uno no había cometido el delito que ellos supuestamente decían que uno había cometido. No, no era que te denuncian y entonces ellos dicen, usted, ¿no? Es culpable por esto, ¿no? Y había, al revés, además existía el delito de opinión, de modo que si uno decía que, por ejemplo, la masturbación era buena, pues, era pues una catástrofe, no era la tercera parte del poema dramático, ¿no? Bien, la tercera parte del poema dramático es la catástrofe, ¿no? Entonces, ¿cuánto haría, digo, por enfrentarme nuevamente a los señores magistrados? Uno de ellos está con detención domiciliaria ahora, me estoy riendo mucho. Bueno,
Y yo creía pues que había una diferencia no abismal entre una persona tan entendida, por lo menos en arqueología, como el señor Rabin, ¿no? Y la gente pues que arbitrariamente, abusivamente, ignorantemente, torpemente cerró mi revista, ¿no? Pues, tildándola de pornográfica, ¿no? Yo he dedicado 15 años de mi vida a estudiar la pornografía y la obscenidad, y he publicado recientemente un libro de 400 páginas, ¿no?, que reúnen todos mis trabajos sobre esta materia. Entonces he dicho y lo defiendo además que soy la persona más autorizada para hablar sobre eso, ¿no? Sí, ¿no? Porque me he quemado las pestañas y he hurgado toda la bibliografía y he reunido además todo el material bibliográfico, etcétera. Pero no sabía pues que hay de repente hay cosas como esta pues que es muy curiosa, ¿no? De repente uno ha estado 30 años equivocado, ¿no? 30 años equivocado. Entonces yo ahora veo que estoy incluido en la lista de las revistas monográficas. Entonces, con toda cortesía y con todo respeto, invito al arqueólogo Rabin para que venga a este programa con toda sinceridad, ¿no? Porque quisiera realmente que me demuestre cuán equivocado he estado yo durante 30 años, ¿no? No, le va a costar mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, de repente me convence, pues, y me demuestra, pues, que soy un pornógrafo, pues, ¿no? Así, descarado, pero bueno, ojalá acepte. Repito, ya estamos haciendo, ¿no?, los trámites correspondientes para que el arqueólogo Rabines venga y me diga, no, ¿cómo es verdad que De Negri hace 30 años publicó una revista de carácter pornográfico? Y que diga, por esto y por lo otro, y usted debería estar en la cárcel, carajo, ¿no? Bien, aparte de eso, como siempre, muy interesante el Boletín de Lima. También debo manifestarles que el otro día estuve en la Universidad de Lima, en un conversatorio sobre el agarre, así se titulaba el conversatorio, el agarre, sexo sin amor, ¿no? Estuvieron presentes el doctor Samayoa y la señora Ton, ¿no? Mercedes Ton, bueno, y unos 100 alumnos más o menos. Salí ligeramente deprimido, ¿no? Ligeramente deprimido porque uno espera, ¿no?, que los alumnos tengan una motivación, que revelen algún conocimiento y todo, pero la realidad fue enteramente distinta. Creo que en materia de investigación, de dilucidación, de cuestionamiento, hemos definitivamente en un nivel universitario hemos retrocedido, no, yo no, pero han retrocedido, ¿no?, porque no era esto lo que pues hace 20 años era la realidad universitaria, ¿no? No, muy mal, muy mal. Lo lamento porque yo fui, porque sé que entre estos universitarios hay muchas personas que siguen este programa, ¿no? Y este programa tiene una sintonía importante en el medio universitario. Pero uno espera, pues, ¿no?, gente realmente motivada, que diga cosas, que haya leído algo, ¿no? Pero no, pues, que sea de una inmaculada ignorancia, ¿no? Y lo eran, desgraciadamente, debo manifestarlo, y me apena, ¿no? Ojalá, pues, que las cosas mejoren. Bien, eso ha sido todo por hoy y será hasta el programa siguiente.